Pregunta 30 del modelo PSU de Matemáticas 2020 y Facsimóvil cuarta edición. Tenemos dos funciones, f y h, y ambas nos definen con un dominio dependiendo de la función. Hay que tener cuidado, o sea, más que tener cuidado, esta es la formalidad necesaria que necesitamos para definir bien los logaritmos. Porque, por ejemplo, como sabrán, en los logaritmos nosotros no podemos meter dentro algo que nos quede negativo o cero. Por eso, si la función es 3 por logaritmo de x, adentro hay que restringir de que ese x tiene que ser sí o sí mayor que 0. Por eso dicen que el dominio, que son todos los x que pueden entrar, mayores de que 0 hasta el infinito positivo. También tenemos la función h de x, que también tiene el mismo dominio, donde tiene que tener este dominio porque adentro no puede haber nada no positivo. También tenemos la función g, que define el dominio desde el menos 3 hasta el infinito, porque fíjense que adentro, perfectamente yo le puedo poner un x igual menos 1, porque si le meto un x menos 1, adentro me va a quedar logaritmo de 2 y no habría ningún problema, está bien definido. Lo que no puede pasar es que adentro me quede un 0 o menor a 0. Por eso podemos llegar hasta el menos 3 sin tocarlo, porque con menos 3 esto de adentro da 0 y no puede pasar eso, y hacia atrás no puede haber nada más, como la formalidad necesaria para que todas las funciones estén bien definidas. Sabiendo estas tres funciones, f, g y h, hay que analizar estas cosas. Lo que necesitamos saber de las funciones es saber analizar su dominio, de repente saber analizar sus recorridos, y algo también fundamental son los cortes en los ejes. En ejes. Cuando una función corta el eje x, por ejemplo, una función, no sé, imaginemos la lineal, o sea, afín, el corte en el eje x sería cuando la función, o la recta en este caso, toca aquí al eje x, y el corte en el eje y es cuando toca al punto en el eje y. Lo que pasa en cada corte es lo que tienen que saber para responder esta pregunta. El corte en el eje x, para encontrarlo, hay que ver qué pasa con la coordenada y cuando la recta toca el eje x. Cuando estamos en el corte en el eje x, la coordenada y se va a 0. No hay coordenada y, porque estamos justo aquí en el eje, en el y igual 0. De manera susímil, en el eje y, es que cuando estamos en el corte en el eje y, el x es 0. Fíjense que en este corte, en este punto que estoy marcando acá, no hay ninguna coordenada x. El x está justo aquí en el 0. Y con eso, imponiendo nosotros que el y sea 0 y que el x sea 0, podemos encontrar los respectivos cortes en los ejes. Con eso vamos a poder encontrar el enunciado 1 y el enunciado 2. Tengan eso en mente. Entonces, para el 1, ahí voy a borrar cortes en los ejes igual. Para el 1, vamos a tener que las gráficas de f, h y g intersectan en puntos distintos al eje x. Entonces, corte en eje x, implica que el y sea 0. Que la coordenada y sea 0. Que la coordenada y sea 0 significa, por ejemplo, con la función f, lo que el x hay que encontrar para encontrar su corte es 0 es igual a 3 logaritmo de x. Esa es para f. Para g, no, perdón, para h, hay que encontrar que 0 es igual al logaritmo de x más 3. Y para g, más abajito, hay que encontrar de que 0 es igual al logaritmo de x más 3. Con encontrar me refiero a encontrar el x que haga que el y sea 0. En la f, yo puedo pasar dividiendo el 3, que me queda 0 partido en 3 a la izquierda, sigue siendo 0. 0 es igual al logaritmo de x. 0 es igual al logaritmo de x. Y aquí hay que aplicar definición de logaritmo. Cuando nosotros tenemos una igualdad de logaritmo, decimos la base, que es 10, elevado al resultado, es igual al argumento. O sea, 10 elevado a 0 es igual a x. Y eso implica que 10 elevado a 0 es 1, 1 es igual a x. O sea, la función f tiene un corte en el eje x en el punto, un corte en el eje y, voy a borrar acá, tiene un corte en el eje y en el punto, en el eje x, me enredé ahí,
En el eje X en el punto 1,0. Borramos. Y el corte en el eje X de la función f es el punto 1,0. Que encontramos que cuando el y era 0, el f de x es 0, el x tiene que ser 1. Lo mismo para el h. El h pasamos restando el 3 para la izquierda, va a quedar menos 3 es igual al logaritmo de x, y aplicamos lo mismo. La base elevado al resultado es igual a lo de adentro. 10 elevado a menos 3 es igual a x. Pero 10 elevado a menos 3 no es el mismo 1. 10 elevado a menos 3 es un número chiquitito, es 0,001. Es igual a x. ¿Qué pasó acá? El corte en los ejes x de las funciones no es el mismo. No es necesario ni siquiera comprobar el de g para saber que no iba a ser el mismo corte en el eje x, porque la f corta en el punto 1,0 y la h está cortando en el punto 10 elevado a menos 3,0. Así que murió esa alternativa. Por eso, sabiendo cómo se comportan los cortes en los ejes, es súper fácil hacer lo demás. Solamente imponer una condición, alguna coordenada en 0, y despejar la otra coordenada que queremos encontrar, el par. Porque aquí estamos encontrando punto en el plano cartesiano. Vamos por la 2. La 2 se relaciona con el corte en el eje Y. Fíjense ahí. Nos preguntan de las gráficas de las tres funciones, solo la gráfica de G intersecta el eje Y. Lo que hace el corte en el eje Y, ya dijimos, eje Y, que cuando buscamos el corte en el eje Y, imponemos de que la coordenada X sea 0. Pero fíjense en los dominios de las funciones. Nosotros necesitamos que el X sea 0, pero la función f tiene un dominio desde el 0 sin tocarlo hasta el infinito positivo. O sea, la función f nunca va a tocar el eje Y porque nunca va a tener una coordenada X en 0. Lo mismo la función h, también tiene este mismo dominio. Nunca va a tocar el eje Y porque nunca va a tener un X igual 0. En cambio, la función g sí puede tocar el eje Y, no ni siquiera es necesario encontrarlo. Sabiendo el dominio, descartamos la f y la h, que nunca lo tocan, pero la función g sí la toca, porque su dominio incluye el 0. Va desde el menos 3 sin tocarlo hasta el infinito. Así que, de las tres funciones, solo g toca el eje Y. La otra, si no pasa por el x igual 0, entonces no toca el eje Y. Así que esta era la 2. Y la 3, voy a dejar eso ahí nomás. La 3, si x igual 1, buscamos las coordenadas de... Espera, voy a borrar esa x porque no veía las funciones. Ya, la 2 era correcta. Ahora sí. Imponemos que x sea 1 y buscamos sus respectivas imágenes. Cuando el x es 1, f de 1 en este caso, sería 3 por logaritmo de 1. Ahí, yéndonos a la definición de logaritmo, vamos a acordarnos que el logaritmo de la unidad es 0, porque 10 elevado a 0 nos da 1. Eso significa que 3 por logaritmo de 1 es 3 por 0 igual 0. Mientras que g de 1, que nos piden f, g y h con x1. G de 1 es igual al logaritmo de 1 más 3, que es igual al logaritmo de 4. No tenemos su valor, pero lo vamos a dejar planteado. Y finalmente, h de x es igual al logaritmo de 1 más 3. Hay mucha diferencia con esto. Logaritmo de 1 ya vimos que es 0, esto es 3. Y aquí el distractor que nos estaban metiendo es que en la g, el 1 y el 3 se suman dentro del logaritmo y nos quedó un logaritmo de 4, que eso no alcanza ni siquiera a ser 1, porque para que sea 1 tiene que ser adentro logaritmo de 10. Cualquier cosa menor al logaritmo de 10 va a ser menor a 1. En cambio acá, en h, logaritmo de 1 es 0 y le sumamos 3 unidades afuera del logaritmo, o sea, esto es 3. Así que la relación correcta sería que f de 1 es el más chico de todos, g de 1 es el segundo más chico, pero no es igual a h. Ahí h de 1, porque h es 3, g es 1 y f es 0. Y aquí, si alguien se había dado cuenta, en el desarrollo, en la 1, habíamos dicho de que efectivamente las rectas intersectaban en puntos distintos al eje X, una era en el X1 y el otro en el día a la menos 3, pero aquí le puse como que no era la alternativa. No, pues efectivamente sí era esta alternativa.
porque sí intersectan en puntos distintos al eje X. Así que siguiendo eso, la 1 sí es, disculpen si les generó confusión durante el video, pero en el desarrollo ya habíamos puesto que eran X distintos. La 2 sí es, y la 3 comprobamos que no era. Así que la alternativa correcta queda en la C. Espero que haya quedado claro con esa corrección final y nos vemos en otra pregunta. Chau, chau.